is a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Seguimos aquí emitiendo desde el D-Factory, desde este plató en el cual hablamos de aviación dentro de la BNew, este evento que conecta 7 eventos B2B relacionados con la industria digital, con la sostenibilidad, la movilidad, la salud y la aviación, que es de lo que tratamos aquí en este espacio. En la anterior sesión, donde hemos hablado de Barcelona como hub global, se ha hablado mucho de la infraestructura del aeropuerto de Barcelona, el Prat. Y de hecho hemos terminado esa sesión, ese panel, apuntando a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y qué hacen pues, aeropuertos y compañías para mejorar en ese sentido. Se ha apuntado a la electrificación, se ha apuntado a que justamente la remodelación del aeropuerto lo que podría hacer es reducir el impacto en el medio ambiente y se ha hablado también de biocombustibles. De hecho, en esta sesión lo que vamos a tratar es todos estos temas. La aviación genera unos 915 millones de toneladas de CO2 al año, es un 2,1% de las emisiones globales y la aviación es el segundo medio de transporte que más contamina por detrás de la carretera. Las aerolíneas están en plena transición ecológica no solo porque el planeta lo pide, sino también porque todo apunta a que cada vez más habrá más vuelos y habrá más pasajeros en los aeropuertos, con lo cual más impacto en este medio ambiente. ¿Y qué se está haciendo? Pues trazando rutas que sean más sostenibles, modernizar flotas y, como decíamos, también en la picota estos combustibles fósiles que se están presentando como una solución importante para reducir el impacto en la huella de carbono, pero que a su vez tienen pues, sus pros y sus contras, como que se trata pues, de un combustible caro, de limitado y que la materia prima no es siempre fácil de conseguir. De esta y de muchas otras cuestiones hablaremos en la siguiente mesa. Aprovecho ya para presentar al moderador. ¿Qué tal? Es José Gabriel Martín. Buenos días. Encantado, Gisela, de estar aquí. Muy bien, él es presidente de la Delegación de Cataluña del Colegio y Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, COIAE. De hecho, es una sesión organizada en colaboración con COAIE. COAIE, le había cambiado el orden de las siglas. José Gabriel Martín es ingeniero aeronáutico, es director general comercial, había sido director general comercial de SEA, también vicepresidente ejecutivo y CEO de Arias y ahora es presidente de la Delegación de Cataluña de COIAE. Gracias y cuando quiera podemos empezar. Muchas gracias, Gisela. Únicamente añadir que también soy miembro de la Junta Directiva del COIAE de Madrid y efectivamente en los últimos años he estado trabajando con Arias y he tenido el gusto de trabajar en 50 aeropuertos del mundo, o sea que un poquito me conozco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, lo que me gustaría a mí ahora es presentar a los ponentes. Somos todos ingenieros, por tanto va a ser una presentación bastante técnica, pero intentaremos que sea lo más comprensible posible para todas las personas que nos están escuchando. Me permitís que inicialmente presente a los ponentes, a los que de verdad nos van a explicar en qué situación está ahora mismo la sostenibilidad en la aviación. En primer lugar, contamos con Isabel Maestre, ingeniera aeronáutica, también tiene máster por el Instituto de Empresa de Madrid. Eres fundadora y presidenta de EVA, Ellas Vuelan Alto, por tanto estás muy implicada en la promoción de lo que es la mujer en el mundo de la ciencia y yo diría que lo más importante es tu carrera profesional. Has dedicado toda tu vida a lo que es la aviación y dentro de la aviación a lo que es la seguridad. Por lo tanto, creo que contamos con una persona que es absolutamente necesaria cuando hablamos de sostenibilidad, porque la sostenibilidad pasa por la seguridad. En nuestro mundo, si no tenemos seguridad, no tenemos sostenibilidad. Por lo tanto, empezaremos por ese punto. A continuación tenemos a Óscar. Óscar Castro también es ingeniero aeronáutico, también en este caso. Es además profesor de la escuela, te lo voy a decir en castellano, la Escuela Aeroespacial de Ingeniería Aeronáutica de Vigo. Su profesión
es la que necesitamos todos, ingeniero aeronáutico dedicado primero a través de Airbus a lo que es la aeroelasticidad, la electricidad, el desarrollo de lo que es la aviación, y has trabajado tanto en Inglaterra como en España. Actualmente eres, vamos a decirlo, emprendedor, empresario, trabajas para distintas empresas, bastantes empresas, tanto en España como en el Reino Unido, y tienes un conocimiento bastante amplio de lo que es la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es miembro del Comité de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y posiblemente yo diría que es el alma de los informes que anualmente, y esto es importante, el colegio emite. Para todos aquellos que tengan interés, desde el año 2020 el colegio está emitiendo un informe bastante completo sobre sostenibilidad. Y si alguien quiere profundizar, que llame a Óscar, que eso es fácil. Muy bien. Y a continuación tenemos, como veis, estamos pasando de lo más general a lo más particular. Tenemos a Fran San Martí es el director de sostenibilidad de Vueling, corrígeme si me equivoco, es ingeniero de telecomunicaciones, lleva 18 años trabajando en el mundo de la aviación. Y para mí lo más importante es que además es el responsable de estrategia de Vueling. Es el que está marcando el camino que tiene que seguir Vueling y yo diría que con él la mayoría de las compañías aéreas están desarrollando programas similares. Por tanto, que él nos hable de qué estrategia es básico si queremos de verdad conocer la sostenibilidad en el mundo del transporte aéreo. Buenos días, José. Y yo creo que con esto tenemos una presentación inicial, nos hemos comido 7 minutos y vamos a intentar llegar a las preguntas interesantes, que es lo que me imagino que todos los que nos están escuchando nos quieren hacer. Yo voy a intentar interpretarlo. La primera es obligada. ¿Por qué el transporte decimos que es lo más seguro que hay dentro de lo que podrían ser los distintos transportes y cómo influye esto en la sostenibilidad? Isabel, esta es tuya. Sí. Bueno, el transporte aéreo es el modo de transporte más joven. La aviación se considera que empezó en 1903 con el primer vuelo de los hermanos Wright, tal como entendemos la aviación comercial ahora mismo, y en 122 años pues tenemos los índices de siniestralidad más bajos de todos los modos de transporte. Esto fue así y ha sido así porque desde el minuto 1 toda la comunidad de personas que trabajaban en aviación decidieron poner en común toda la información de los accidentes aéreos y toda la experiencia. Y entonces empezó a compartir ese conocimiento a nivel mundial. Con el anexo 13 de la OACI ya se empezó a compartir. Al final todo eso hizo que de forma muy rápida todo el mundo tuviera conocimiento y pudiera mejorar los niveles de seguridad. Al final, desde nuestro punto de vista, hay 3 pilares, 4 razones quizá que hacen que la aviación sea muy segura. El primero es una fuerte regulación. Esa regulación, como digo, procede de experiencias, de lessons learned, de lecciones aprendidas, de accidentes, de incidentes, también de la experiencia a todos los niveles, pilotos, controladores, técnicos de mantenimiento de aeronaves, ingenieros, etc. El segundo pilar fundamental es el accountability, la rendición de cuentas en las empresas, como son compañías aéreas, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea, mantenedores de aviones. El accountability significa que hay una pirámide de responsabilidad, que desde el operario que trabaja en la base hasta el director responsable que toma todas las decisiones tienen responsabilidad y hay una trazabilidad de sus actuaciones de cara a que haya una fisura en la seguridad y se ve quién ha sido el responsable. Como digo, desde el técnico de mantenimiento de aeronaves que mantiene un avión, pasando por todos los responsables hasta el director, que es el que tiene los medios económicos para poder trabajar y dar la seguridad establecida, como digo, en compañías aéreas, pero también en aeropuertos y navegación aérea. El tercer pilar en el que se basa es las autoridades de aviación civil. Cada Estado tiene que tener una autoridad de aviación civil que vela porque las normas de seguridad se cumplan en todas las empresas y en todo el sector de la aviación. Y además hay auditorías de entidades supranacionales, como es la Organización de Aviación Civil Internacional, que audita a los estados. Y en Europa además tenemos a la Agencia Europea de Seguridad, que también audita a las autoridades de cada estado. Con lo cual no nos podemos despistar y hacer la vista gorda. Y el cuarto pilar, que es un modelo, es el modelo de enfoque preventivo. Desde hace 20 años llegamos a la conclusión de que
poner normas estaba muy bien, pero que ya poniendo más normas no íbamos a mejorar la seguridad. Y nos fuimos al enfoque preventivo, que lo explico brevemente. Se trata de, por detalles, por incidentes, sucesos que no son graves todavía, pero que si se reiteran puede dar lugar a un incidente, mirar dónde puede haber una fisura de seguridad. Es como diagnosticar al enfermo con una medicina preventiva. Pues este es el enfoque preventivo. Miramos dentro de la cadena para producir y tener un vuelo, dónde está el eslabón más débil, por dónde se puede romper la cadena de seguridad antes de que esto ocurra. Y actuamos sobre esto. Es muy parecido a la medicina preventiva, pero en aviación. Como veis, Isabel, que ha sido durante 14 años directora de AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea, se conoce perfectamente el tema y es la persona, si queremos hacerle alguna pregunta concreta sobre el asunto. Actualmente estás en SENASA y eres la subdirectora de SENASA, referida a lo que es innovación, Sí. Y, por tanto, de alguna manera estás directamente implicada en unir dos mundos, la seguridad y la sostenibilidad. Muy bien. La segunda persona que nos va a hablar hoy, el segundo ingeniero, va a ser Óscar Castro. Nos va a hablar de algo que yo creo que es ya directamente el núcleo de lo que nos interesa en esta mesa. ¿Cuál es el impacto que tiene la aviación realmente en la sostenibilidad aérea? ¿Qué impacto estamos provocando en lo que es el medio ambiente para que, de alguna manera, seamos capaces primero de analizarlo y después de resolverlo de la forma que creamos más razonable? Después hablaremos de la forma más razonable, porque aunque nos gustarían varios sistemas, a lo mejor a muy corto plazo necesitamos alguno muy concreto. Adelante, Óscar, todo tuyo. Muchas gracias y déjame agradecerte de entrada la más que amable presentación que has hecho, por lo menos en mi caso. Entrando a la pregunta que sitúas, es importante ser sistemático y entender bien el impacto de la aviación en todos los ámbitos. Empezando por el local, el impacto medioambiental, tenemos el ruido, tenemos emisiones locales y ya pasando a lo que está relacionado con, digamos, un tema fundamental en nuestros días, que es el calentamiento global, todas las emisiones que se producen de la aviación, que principalmente nos centraremos en el dióxido de carbono, pero hay toda una serie de compuestos que tenemos que ser conscientes, compuestos de nitrógeno, compuestos de azufre, hollín, pequeñas partículas materiales, agua, que se libera como efecto de la combustión de los hidrocarburos. Está perfectamente estudiado y es algo que conocemos desde hace mucho tiempo, sin ninguna duda. Parte de esa agua que se libera puede condensarse en lo que se conoce como las estelas de condensación o los contrails, y eso formaría el conjunto de las emisiones con impacto medioambiental, en este caso de calentamiento global, de la aviación comercial. Y es importante repasarlos todos y tener claro cada uno de ellos para poder evaluarlos en su justa medida. Cuánto de ellos está impactando de manera negativa, algunos de ellos de manera positiva, y los porcentajes. Nosotros en la introducción de la charla se mencionó una cifra alrededor del 2% del impacto de la aviación. Eso se refiere a las emisiones de carbono solo, de CO2. Podría subir al 3% si introducimos las estelas de condensación. Pero aquí también es muy importante entender cuál es el efecto hoy y cuál es el efecto a 50 años de las emisiones que podamos liberar en un vuelo que cometamos hoy en día. El CO2 va a estar con nosotros durante siglos. Cualquier CO2 que emitamos hoy pueden tardarse en reabsorber en el ciclo de carbono, que es un proceso totalmente conocido, pues 500 años, frente a otros efectos de muy corta duración, como las estelas de condensación, que, por ejemplo, durante la pandemia, con la reducción de los vuelos, su efecto desapareció. Entonces, es muy importante valorar qué queremos atajar en el largo plazo, porque nos jugamos el efecto de la aviación y conseguir una aviación sostenible hoy, en 10 y en 50 años.
Por eso es tan importante todas las medidas que están hoy en día en funcionamiento, como de monitorización, de informe y de verificación de las emisiones, tanto en Europa, de manera fundamental, pero también a nivel internacional, con la OACI, con la Organización de Aviación Civil Internacional. Y por este enfoque a medio y largo plazo es por lo que siempre nos centramos, o de manera principal, en el CO2. No es porque los otros efectos no haya que atajarlos y primero comprenderlos bien y después atajarlos, sino porque el CO2 tiene este papel de larga duración que es probablemente el más difícil de solucionar. Entonces, es muy importante tener los datos. También se mencionó el millardo de toneladas de CO2 que se puede asociar a la aviación comercial. Es como 8 veces menos que el transporte por carretera y es de la misma magnitud que el transporte marítimo. Esto es para darle contexto. No es que no sea importante, es un 2% y es algo relevante, pero situarlo en un contexto nos permite gestionar las diferentes acciones. Y por último, es importante, y lo repetiré probablemente a lo largo de la charla, que hay que ceñirse a datos fiables, porque los datos fiables, como ingenieros, pero también como ciudadanos, son los que nos permiten comprender y dimensionar correctamente el problema y a partir de ahí tomar acciones con un impacto real, que realmente sean efectivas. Permíteme que añada algo, porque para los que nos están oyendo dirán, wow, esto es importante, el CO2, 500 años hay. Sí, pero hay un programa que conocemos todos los que estamos aquí y posiblemente nuestros oyentes, que es el Net Zero Contribution, que hemos asimilado y estamos trabajando en él seriamente para que a partir del año 2050, esperemos, ahí quiero ser muy prudente, esperemos, no contribuyamos como aviación al CO2. A partir de ese momento, nuestra contribución al calentamiento global esperemos que sea nula. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahora ya nos toca hablar de qué podemos estar haciendo ahora mismo. ¿Qué estrategia es la que está siguiendo una compañía como Vueling, que por el tamaño que tiene y por el número de aviones yo creo que ya representa a casi todas las compañías aéreas? ¿Qué es lo que estáis haciendo desde el punto de vista de estrategia medioambiental? ¿Cómo vamos a combatir este calentamiento global? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí. Y gracias también por las introducciones previas, porque ya me ponéis mucho más fácil el contexto y explicar el marco en el que nos movemos. Entonces, yo represento a Vueling y Vueling forma parte de IAG, que es el primer grupo del mundo de aerolíneas que se comprometió en este objetivo, el de las emisiones netas cero en el año 2050. Es un reto monumental porque, claro, el desfosilizar la aviación pues, es un aparato que desde los hermanos Wright llevamos mejorando en safety año tras año y en eficiencia más que el coche, por ejemplo, porque un avión de hoy en día consume, pues para que os hagáis una idea, del orden de unos 70 gramos de CO2 por pasajero kilómetro. Eso sería como coger y ir con un coche híbrido muy eficiente, uno solo conduciendo en el coche, ¿no? Entonces, realmente nos hemos planteado llegar a esa meta en 2050 con básicamente 3 palancas. Y son la primera y la palanca estrella, el SAF, el combustible sostenible de aviación, que se llama SAF por sus siglas en inglés. Y su gran ventaja es que permite reducir las emisiones de CO2 en un 80% en el ciclo de vida, ¿no? Desde su producción hasta su consumo. Usamos esta cifra de 80% porque es la estándar de la industria para un SAF orgánico. En realidad, muchos de los SAF que ya estamos usando a día de hoy reducen un 90% y los sintéticos llegarán a reducir un 100%. De nuevo, ese 100% es también una nomenclatura estándar porque puede ser mucho mayor, ¿no? Si luego hay tiempo ya os lo contaré esto.
La segunda palanca, bueno, y la gran ventaja es que se pueden utilizar en los aviones actuales sin necesidad de realizar ninguna modificación, ¿no? Por tanto, los estándares de seguridad ahí no se ven alterados, porque la máquina que vuela no la tocas, es la misma, ¿no? Toda la complejidad e innovación la llevas al suelo para desarrollar ese combustible. La segunda palanca en la que estamos trabajando para alcanzar esa meta es la de la eficiencia de las aeronaves. Entonces ahí entran no solo los aviones de nueva generación, que pueden tener un consumo un 20% inferior y por tanto unas emisiones un 20% inferiores a los aviones actuales, sino también todo lo que es la reducción de peso o la mejora de aerodinámica. Solo dejarme mencionar un ejemplo ahí, que es un acuerdo que acabamos de hacer con una empresa australiana que se llama Microtau, para la que vamos a recubrir los aviones con una piel mimetizada de tiburón que permitirá reducir en un 4% las emisiones de CO2 y el rozamiento, ¿no? Porque es absolutamente en todas las alas, todo el fuselaje, todo el avión. Y por último, la eficiencia en las operaciones en sí mismas. Y ahí entra no solo lo que hacen nuestros pilotos y los planes de vuelo, trayectorias óptimas, también, por supuesto, mucha coordinación con los gestores del espacio aéreo. Ahí tenemos un grupo de trabajo pionero a nivel mundial con ENAIRE para facilitar y optimizar las trayectorias óptimas. Muy bien, muchas gracias, Fran. Esto me da pie para que le podamos preguntar realmente a Isabel algo que yo creo que es básico. ¿Qué medidas operacionales, qué medidas aeroportuarias y de diseño se están tomando actualmente, no ya en la aviación, sino todo el entorno de aviación, aeropuertos, entorno, cielo único, etcétera, etcétera? Tú misma. Bueno, efectivamente, una de las cuestiones es el cielo único europeo. Esto empezó en 1999. Loyola de Palacio, que entonces era vicepresidenta de la Comisión Europea, fue una de las impulsoras clave de la idea del cielo único, que consiste, ya muchas personas lo conocen, en no tener fronteras en el aire. Si la Unión Europea había quitado las fronteras en el suelo, en tierra, ¿cómo las iba a mantener en el aire? Porque tenían distintos proveedores de servicio de navegación aérea tenemos en cada país. Entonces, la idea de cielo único europeo lleva ya 26 años en activo, pero es verdad que ha habido reticencias por el tema de soberanía nacional, ha habido frenos y otras cuestiones también, ha habido frenos a lo largo de estos años. Pero por fin, el año pasado, en 2024, se aprobó el SES 2+, que es el cielo único europeo 2+, y ahí es una mejora y donde hay una serie de medidas que ya se están implantando gracias también a la figura de Eurocontrol, que lleva años, pero que se le ha dado más importancia, que lleva todo el control a vista de pájaro, nunca mejor dicho, de todos los estados de la Unión Europea. Aparte de eso, medidas operacionales. A lo largo lo ha mencionado algo Fran también, pues lo que se llama el descenso continuo en las aproximaciones finales a los aeropuertos, ¿no? El avión anteriormente se bajaba como escalones, figurando que bajabas con escalones, con lo cual tenías que meter potencia de motor, quitarla, tal. Aquí el descenso continuo es algo que se practica, es lo que llamamos las aproximaciones verdes, ¿no? Hay muchas medidas operacionales. ENAIRE, que es el proveedor de navegación aérea en España, pues tiene también el SkyClean, que también está trabajando en reducir también distancias longitudinales en el espacio, también en los vuelos punto a punto, los vuelos directos para no hacer maniobras y cambios. El tema de las alturas también, del vuelo, también influye mucho en un mayor consumo o menor de combustible en ese aspecto. En diseño también hay muchísimas cosas. Los motores, la optimización de los motores, como decía Fran, 70 gramos pasajero kilómetro, eso no hay ningún modo de transporte que tenga esa eficiencia. Pero es que los motores siempre se han optimizado, los aeroreactores desde el principio, por una razón, en aquel momento que todavía no hablábamos de sostenibilidad, y era el coste
del combustible. Entonces, el coste del combustible nos llevaba ya hace décadas a la aviación a optimizar cada vez más los motores. Y luego en diseños, pues ha mencionado ya Fran el tema de la skin, ¿no? Del revestimiento de la piel del avión, pero bueno, hay temas de diseño de alas apuntaladas y más largas, los winglets que estamos acostumbrados a ver también han sido una evolución que ha ayudado en esa mejora del consumo. También los fuselajes, hay unos diseños de fuselajes que ya no son tan alargados, hay muchas mejoras. Luego en el ámbito también aeroportuario se están haciendo cosas, porque AENA no hay que olvidar que en su plan estratégico de sostenibilidad en el 2030 pretende tener 0 emisiones netas de CO2 en los aeropuertos, utilizando, pues sabéis que se utilizan muchos vehículos y se utilizan mucho equipamiento en los aeropuertos, pues que tengan un consumo menor, ¿no? que emitan 0 emisiones. El caso es que bueno, hay muchísimas cuestiones de diseño, de operación y que han mejorado. Necesitamos una jornada completa para hablar poder de eso, explicar. seguro. Óscar, hablando precisamente de esto, ¿qué tecnologías, al menos las más importantes, se están ahora desarrollando precisamente para conseguir lo que estamos diciendo, que seamos Net Zero Contribution en el año 2050? Pues realmente es una lista larga y algunas de ellas ya se han mencionado por los otros ponentes, empezando por las mejoras incrementales de diseño en el ala, motores, por supuesto mejoras en las operaciones, en las trayectorias que siguen las aeronaves para minimizar el consumo y por tanto las emisiones. A nivel aeroportuario, todo tipo de acciones para electrificar los aeropuertos y descarbonizarlos, que por cierto ahí el objetivo es desde 2040, es mucho antes que a nivel de la aviación en sí misma. Luego está el SAF, el combustible sostenible de aviación que mencionaba Frank, que es una de las mayores apuestas, si no la mayor, para descarbonizar la aviación, y que este año, por ejemplo, a nivel europeo ya hay un mandato que obliga a un suministro del 2% de todos los vuelos que parten de la Unión Europea, que es una realidad que está introduciéndose con sus diferentes modalidades. Hay biocombustibles, mencionó también Frank los electrocombustibles, y el elemento clave aquí también, Frank se me ha adelantado en muchos ámbitos, es el ciclo de vida. Cualquiera de estas soluciones, lo importante en esta u otra solución es tener una buena comprensión del ciclo de vida del combustible en todo su desarrollo y consumo para entender y llegar realmente a una reducción de emisiones netas verificable. Después tenemos otro tipo de estrategias más a medio o largo plazo, como la aviación eléctrica, en la que particularmente yo trabajo estos días, que también es una realidad. Ya hay aeronaves certificadas de pequeño tamaño y alcance, pero que es un camino que merece la pena explorarlo, de nuevo en todas sus variantes, porque no es solo, cuando la gente habla de aviación eléctrica muchas veces piensa que es un avión a baterías, que también es, pero hay otras versiones mucho más actualizadas o que ya han sido puestas en funcionamiento, como por ejemplo conceptos de aviones más eléctricos, en el que reemplazas sistemas hidráulicos muy pesados por sistemas eléctricos que ahorran al final combustible, que es de lo que se trata, y por lo tanto emisiones. Versiones híbridas están también en desarrollo, o sea, la aviación eléctrica tiene mucho potencial y que se está ya trabajando desde hace tiempo en materializarlo. Tenemos el hidrógeno, que es una apuesta muy importante, por ejemplo, del grupo Airbus, para entrar en funcionamiento en principio en la próxima década, que es un componente que participa prácticamente en todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad en aviación, tanto en la producción del SAF, como en la aviación eléctrica a través de las pilas de combustible, pero también, y es una solución que se está estudiando, directamente para su uso en aeroreactores como combustible directo. Donde no llega ninguna de estas estrategias,
También se están desarrollando, y lleva mucho tiempo, las estrategias de compensación de emisiones de manera obligatoria, como el esquema ETS en Europa, CORSIA a nivel internacional, y hay otras más novedosas como la captura de carbono y almacenaje, con lo cual se intenta, para llegar a ese net cero en 2050, reducir emisiones y donde no se pueda reducir emisiones, compensarlas, que es una herramienta transicional, pero también a la que no podemos renunciar para atajar el problema. En resumen, creo que tenemos un panel de herramientas muy amplio. Cada una de ellas se ajusta a un nicho de la aviación, a un segmento y a un plazo. Entonces, muchas veces se buscan soluciones mágicas que lamentablemente no existen para llegar a una aviación sostenible, pero sí hay muchas parciales que, puestas a trabajar de manera conjunta, nos pueden hacer llegar a ese 2050 con el tipo de aviación sostenible que queremos. Pero, Óscar, si he entendido bien, lo que estamos diciendo es que lo primero que vamos a tener, y ahora le preguntaré a Fran, es el SAF, porque ya lo tenemos ahí. Pues ahora hablamos de tecnología, del SAF, etcétera. Pero después vendrá ya la parte eléctrica, que parece que también la tenemos, la pila de hidrógeno, y detrás vendrá el hidrógeno en sí mismo. Sí, ese es. Primero diría que la primera parte es los incrementos parciales que mencionaba Isabel. Cada año los aviones mejoran su eficiencia un 2% más o menos. O sea que ahí estamos reduciendo combustible y estamos reduciendo emisiones. El SAF es la apuesta ya hoy y hay una subida que hablaremos de obligaciones de consumo de SAF, y después la aviación eléctrica y el hidrógeno. Pero muchas de estas soluciones se van a combinar porque puedes tener un diseño híbrido en el cual trabaje en aviación eléctrica en baterías y hidrógeno, o tal vez también un turbogenerador en base a SAF. O sea que hay muchas tecnologías que nos pueden ayudar. Gracias. Fran, desde el punto de vista de la tecnología, ¿qué necesitamos para tener SAF? Y una pregunta que ya es curiosidad pura. Realmente los aviones, cuando vuelan con SAF, no todo el combustible que llevan es SAF. Hay una mezcla. Esto lo tenéis que tener en cuenta dentro de la propia, lo que es el impulso del avión, ¿no? Porque eso va a jugar de alguna manera. ¿Nos lo puedes explicar un poco, la tecnología y esa mezcla? Sí, bueno, el SAF se puede obtener de forma orgánica, que son los que se están utilizando a día de hoy, o sintética. Los SAF orgánicos pues, se obtienen a partir de residuos, pues, como puede ser residuo agrícola, que hay mucho en España, urbano, forestal. O sea, solo un ejemplo muy breve. Este verano hemos tenido más de 350.000 hectáreas de bosque quemado en España por no hacer una buena gestión forestal. Si se hubieran limpiado los bosques, si se hubiera gestionado, como se hace en países nórdicos, para evitar estos macroincendios, pues con esa madera se podría haber gasificado y se podría haber hecho un combustible sintético, bueno, avanzado, que bueno, es una mezcla entre orgánico y sintético porque el componente eléctrico, no quiero irme demasiado técnico, viene de la energía renovable del cable, del electrón, pero bueno, aparco ya al modo técnico. Entonces, en el caso del sintético podemos llegar a reducciones de más del 100%. Nosotros tenemos un acuerdo, por ejemplo, con una compañía de Canadá, se llama Eon Blue, con los que estamos estudiando hacer una planta piloto en España, y entonces ellos por cada 10 toneladas de combustible, de CO2 capturado, utilizan 3 para hacer 1 tonelada de combustible sintético, SAF, y las otras 7 se utilizan pues, para hacer composites, materiales, asfalto, edificios, lo que sea. Es decir, que en ese caso es un 300% de reducción en el ciclo de vida del combustible, ¿no? Por lo tanto, decimos 100%, pero bueno, va mucho más allá y eso. Entonces, un poco a tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, ¿no? Esto es... bueno, la mezcla 50% es lo que nos limita el fabricante en estos momentos, pero ya se ha comprometido tanto Airbus como imagino que Boeing antes del 2030, mucho antes, ellos han puesto 2030 para delimitar el que se pueda usar más de un 50%. Pero ahí no está el problema. El problema está en que el suministro a nivel mundial en estos momentos es del orden del 0,5% de todo el combustible que necesita la aviación. Por tanto, hasta llegar a ese 50 vamos a tardar. Lo que se necesita es acelerar ese uso de SAF
para poder llegar a ese 50. Pero ¿no? eso Entonces, ¿es dinero eso? Eso ¿O es tecnología? Eso es madurar la tecnología. Nosotros ya el año pasado no había mandato, en 2024, empezado el 1 de enero de este año, hicimos la mayor compra de SAF de España en la historia, más de 12.700 toneladas de SAF se suministraron en nuestras operaciones, que equivale al 1,9%, es decir, casi el 2% que realmente nos exige la ley para este año. Por lo tanto, este año queremos ir también más allá y al 2030, que la ley nos obligará a un 6%, nos hemos comprometido a nivel grupo, a nivel IAG, a utilizar un 10% de SAF. A día de hoy, mercados como Estados Unidos son muy competitivos, ahí hay paridad de precio con el fósil gracias a los incentivos del Inflation Reduction Act. En Inglaterra también hay incentivos muy buenos. En Europa nos falta. Entonces, si queremos realmente convertirnos en una industria que cree puestos de trabajo, según un estudio de Pricewaterhouse, se podrían generar más de 270.000 puestos de trabajo en España con la construcción de 30 a 40 plantas de SAF, que esto tendría un impacto en el PIB en más de 56.000 millones de euros, pues necesitamos acompañar esta industria para que madure lo suficientemente y el coste de producción se pueda igualar al del fósil. A ver, es que no tiene sentido una materia prima que es un residuo que al final sea más caro el producto final que el que viene de un combustible fósil extraído pues, de un país tradicionalmente exportador, ¿no? Además, no solo descarbonizamos la aviación y creamos una industria, sino que permitimos esta circularidad de los residuos y además conseguimos una independencia energética en un momento en el que por el tema geopolítico pues está en entredicho que podamos seguir gozando de la importación de energía como en el pasado, ¿no? Por tanto, estamos ante una oportunidad increíble que no podemos dejar perder. A por ello. Isabel, ya estamos hablando mucho de la parte de sostenibilidad, lo que vamos a hacer, pero todas estas medidas mantienen la seguridad en vuelo. Sí, sí. Es importante porque estoy seguro que mucha gente se lo pregunta. Estáis haciendo muchas cosas y siguen siendo seguros los aviones. Sí. Como he mencionado al principio, lograr esta mejora tan rápida en la seguridad de las operaciones, de los vuelos, eso no lo vamos a destruir por tener el reto de la sostenibilidad, que es muy importante, sino que vamos a sumarlo, ¿no? Vamos a añadir este reto al carro de la seguridad y de la sostenibilidad. Todo lo que se hace en aviación, por medidas de sostenibilidad también, tiene que cumplir la normativa de seguridad, todo. Y no solo estamos en la vía de cumplimiento, que podríamos ser un stopper, sino al revés, de facilitar y de apoyar. Así, la Agencia Europea de Seguridad Operacional en la Aviación, EASA, tiene su plan estratégico de sostenibilidad que empezó en 2019 y tiene muchas medidas. Como ha dicho Óscar y Fran, el tema de la sostenibilidad en aviación, por su tecnología, por su forma, es un problema, como diría, un reto esférico, un reto complejo, y hace falta, no hay una receta que pueda resolverlo todo, sino hay que trabajar en todos los vectores para acotarlo y para reducirlo. Entonces, desde EASA se está haciendo mucho apoyo en la certificación de todos los nuevos diseños, de las nuevas tecnologías, la comprobación, bueno, pues que los combustibles SAF son totalmente seguros, porque el avión sigue siendo el mismo y puede utilizarlo. La diferencia es el origen de cómo se ha conseguido ese combustible. Luego también desarrollo de lo que es la etiqueta de sostenibilidad para promover y apoyar a todas las empresas en la sostenibilidad de todos los productos que hacen. El tema de las operaciones, que también lo hemos visto anteriormente. Son muchas las medidas y la Agencia Europea de Seguridad Aérea no es ajena, sino que es impulsora, y todo dentro de las normas de seguridad, como no puede ser de otra manera. Así que todo va a ser seguro y no va a haber problemas. En conjunto es que sí vamos a seguir siendo más seguros. Sí, no igual, totalmente, más seguros, efectivamente. Óscar, ¿cuáles son los, digamos, obstáculos que tenemos ahora mismo, de verdad,
para llegar a toda esta planificación que tenemos frente a nosotros? Parece que está todo muy cerca, pero hay, me consta, problemas técnicos y tecnológicos importantes a la hora de desarrollar toda esta gama de alternativas para conseguir una aviación que sea sostenible. ¿Qué obstáculos dirías tú que son los principales? Es importante, teniendo en mente el objetivo de 2050, pero también los objetivos a medio plazo. Por ejemplo, hay un objetivo de OACI, es una reducción de la intensidad de carbono, que es cuánto emite de media un avión, del 5% para 2030. Combinar las tecnologías con los objetivos. Entonces, dependiendo de qué objetivo quieras superar, qué acciones son necesarias para llegar a ese punto. A largo plazo, realmente la tecnología es parte del problema, pero en mi opinión no es la fundamental. La ingeniería aeronáutica tradicionalmente somos bastante buenos a la hora de resolver problemas técnicos, lo llevamos haciendo desde principios del siglo pasado y hay muchas tecnologías muy prometedoras que realmente ya están en pruebas, están en vuelos y que podrían llevarnos hasta ese objetivo. Realmente hay un problema, en mi opinión, de escala. ¿Cómo pasar de las tecnologías que están probadas a un nivel de producción industrial? Es un ejemplo muy claro el SAF. Hay muchas tecnologías para producir SAF de diferentes maneras, a partir de biomasa y a partir de directamente de captura CO2 de la atmósfera, pero producirlo a un nivel industrial que supere ese 0,5% y que llegue realmente al 70%, que es el mandato de Europa para 2050, es un problema de inversión, de realmente de ponerse manos a la obra para expandirlo al volumen que es necesario. Y esa inversión por parte de las industrias tiene que venir respaldada por una acción pública de los Estados y de la Unión Europea muy decisiva. La Unión Europea ha venido tradicionalmente empujando muy fuerte, obligando, siempre con controversia, si el modelo americano de incentivar o el modelo europeo de obligar cuál es el más eficiente, pero realmente ha habido en los últimos años un empuje muy fuerte por parte de la Unión Europea. Hoy en día hay vientos de cara, que parece que la sostenibilidad se enfrenta a desafíos en el ámbito político y que hay que mantener ese esfuerzo. ¿Y cómo se mantiene a nivel político? También con un respaldo por parte de la sociedad, de empujar entre todos, de apoyar las iniciativas y de entender que si no es la sociedad en su conjunto, ciudadanos, gobiernos, Unión Europea y, por último, las empresas, no se va a alcanzar. Debería ser un esfuerzo orquestado, conjunto, de toda la sociedad para poder desarrollar ese volumen industrial que realmente nos lleve a la aviación sostenible. Déjame que vuelva al SAF, porque yo creo que hoy es lo que nos va a permitir reducir de una forma notable lo que es el efecto invernadero. ¿Qué tipos de SAF estáis utilizando realmente? Porque hemos hablado del SAF biomasa y el SAF que ya es puramente inventado desde, déjame usar la palabra, del CO2 que tenemos en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando? Estamos haciendo dos tipos, ¿no?, de utilización o práctica. Por un lado, con la UPC de Tarrasa, de Ingenieros Aeronáuticos, tenemos un banco de pruebas y entonces ahí pues estamos probando todo tipo de SAF, ¿no? Pues orgánico, sintético, pues de purines. Purines es algo que hay un montón en Cataluña, por ejemplo. Y entonces ahí pues probamos que la turbina tenga el mismo rendimiento, bueno, de la temperatura, todas las sondas y sensores que se le instalan, pues que midan que efectivamente que demuestra que la calidad de ese combustible es equivalente al fósil. Y por otro lado, en los aviones reales, claro, el combustible que se mete ahí es exactamente el que cumple la misma norma ASTM, la misma certificación de los combustibles que ya se están utilizando fósiles. Por tanto, ese ya está súper probado, ¿no? Entonces, en ese otro tipo de combustibles sí que a día de hoy se están utilizando orgánicos también
de multitud de residuos, por ejemplo, aceites usados de cocina y, bueno, desgraciadamente, pues muchas veces tenemos que importar, ¿no? En la primera planta de SAF a nivel industrial, Alcohol to Jet, que se ha hecho a nivel mundial, la ha incentivado, es un consorcio en el que IAG, la compañía holding de Vueling, ha empezado en Estados Unidos. Lo que necesitamos es que estas plantas vengan a España y haya incentivos a la producción y al consumo. No es suficiente poner mandatos europeos para una utilización de SAF, pues venga, un 2% este año. ¿Por qué? Pues porque entonces vienen países como Estados Unidos que ponen incentivos a la producción y nosotros nos convertimos en los que compramos el SAF que se produce en Estados Unidos y acabas mandando barcos con el SAF americano, cuando aquí tenemos una oportunidad increíble de crear una nueva industria, muchos puestos de trabajo y descarbonizarnos con producto made in Spain. Al final, la colaboración público-privada es absolutamente necesaria. Oye, yo seguiría, tengo varias preguntas más, pero estoy viendo que el tiempo no nos da para mucho más. Espero que haya sido suficientemente interesante. El resumen sería que tenemos unas 20 tecnologías que están ahí, que las podemos utilizar, que la sostenibilidad sigue dando aviones seguros, sigue permitiendo que la aviación sea absolutamente segura, más que actualmente, y que realmente tenemos un desafío importante desde el punto de vista de las tecnologías que queremos utilizar. Hay que desarrollarlas e industrializarlas, que todavía no están, al menos al nivel de lo que podría ser la competencia con Estados Unidos. Oye, muchísimas gracias y espero que en el futuro podamos volver a reunirnos aquí y decir, hemos avanzado todo esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, ha sido muy interesante y nos hemos quedado con algunas preguntas y algunas dudas. Ya sé que estoy casi fuera de tiempo, pero muy rápido, escuchándoos, con tantas medidas que se están tomando, con tanto que se está haciendo, ¿por qué a veces hay esa sensación que la aviación es como está demonizada, ¿no? Dices, es el gran culpable de la huella, del impacto que tiene en el medio ambiente. Pero muy cortito la respuesta. El 98% lo producen el resto de industrias. Nosotros contaminamos el 2%. Creo que esa es la respuesta. Pues ras i curt, que dirían en catalán. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta sesión organizada con la colaboración del Colegio y Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, COIAE. Y nada, en breve empezamos otra nueva sesión, otro nuevo panel con las mujeres que transforman el espacio como protagonistas. Vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt
Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdonad, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.